Ahí pongo a grabar. Bueno, vamos a dar comienzo a la clase de hoy. La clase de hoy va a ser la continuación de la clase pasada, que vimos producción de reproductores y de abuelos. Y habíamos quedado en spiking, intraspiking, en esas técnicas para mejorar la fertilidad. Acá. Lo único que yo ahí los dejé de ver a ellos. Si se corta o algo, no hay manera de enterarnos. Bueno, cualquier cosa, si se llega a cortar, Carolina es, ¿no? La chica. Escribile a Miriam para que Sí, no hay nos problema, yo le enteremos. aviso. Dale, o cada tanto yo les voy diciendo, está todo bien, ustedes díganme sí para que yo me entere que están ahí. Dale. Dale, Sí. dale. Bueno, entonces habíamos quedado acá en lo que son las técnicas de apareo. Habíamos hablado sobre el apareo, sobre cómo hacerle, cómo emplantelar y todas esas cosas. Y hay 3 técnicas para mejorar o mantener la fertilidad del lote. Santiago, te hago una Una es... consulta. ¿Será posible que Sí. nos transmitas también a nosotros el PowerPoint? Porque a nosotros no nos ¿No aparece. estoy transmitiendo? No. Ah, perdón. A ver, para. Vamos de vuelta. Suerte que me dijiste. Ahora sí, ¿no? Ahora... ¿Ahora lo Sí, están ahora sí, viendo? ahora sí. Ah, ok. Bueno. Bueno, entonces hay 3 técnicas para mejorar la fertilidad o mantener la fertilidad del lote. Una es lo que se denomina spiking. El spiking no es otra cosa que como un intercambio de machos. Lo que se hace es en la semana 42, aproximadamente, o después de la semana 42, cuando tiende a aumentar la infertilidad de mi lote, porque los machos van envejeciendo, se traen machos más jóvenes del lote anterior, machos mayores a 30 semanas del lote anterior, y lo que se hace es colocar esos machos en este lote que me va bajando la fertilidad. Aproximadamente un 10% de macho se hace intercambio. Entonces se saca el 10% peor de los machos. Estos machos de 42 semanas se traen machos más jóvenes, se mezclan con el resto, y eso tiende a, por un lado, romper un poco los arenes y las jerarquías de apareo, traer sangre nueva de machos más vigorosos, y eso hace que la fertilidad se mantenga o aumente levemente. La ventaja que tiene esto, que puede dar un incremento importante en la fertilidad, porque traemos machos más jóvenes que los que tenemos, y la desventaja es la bioseguridad, porque estamos trayendo machos de otro plantel. El costo de las aves extra, y que en el lote anterior estábamos usando un galpón, como una parte del galpón extra para recriar estos animales. Son realmente animales que tienen que tener por lo menos 4 kilos para que puedan ser competitivos con los animales que tenemos en la granja actualmente. Entonces, bueno, en eso consiste el spiking: traer animales de un lote más joven para aumentar la fertilidad.
No, esos machos nunca se aparearon. Son del lote anterior, que siempre hay un sobrante de machos en el lote anterior, entonces esos machos que sobran, en vez de descartarlos, los destinamos a este manejo. Y después tenemos el intra-spiking. El intra-spiking Discúlpame, consulta. Dijiste de bioseguridad por intercambio de los machos, ¿eso por enfermedades? No. No, porque estás trayendo animales de otro galpón al galpón este que estás manejando. Entonces, si traes machos de un galpón, o sea, de afuera al galpón nuevo, esos machos posiblemente puedan tener algo y estás rompiendo como las reglas de bioseguridad de no intercambiar machos o animales entre granjas. Está. Y hasta que... ¿Y no aumentás la posibilidad de que haya peleas entre los machos? Sí, hay peleas, pero son peleas que no generan daños en los machos, o sea, daños graves, sino son peleas para establecer jerarquía, y esas peleas duran un día, 2 días, pero hasta que se normaliza todo de vuelta. No son graves, no son gallos de riña, son gallos, digamos, domésticos. Listo, gracias. De nada. Y después tenés el intra-spiking, que el intra-spiking consiste en, supongamos que tenemos 2 galpones, el A y el B, también arriba de las 42 semanas, y está aumentando la infertilidad. Entonces lo que se hace es, si no tenemos machos de un lote anterior, como en este caso machos más jóvenes, y con la posibilidad de introducirlos acá, lo que hacemos es, sacamos todos los machos del galpón A y todos los machos del galpón B, y los del B los mandamos al A y los del A los mandamos al B. Se llama intercambio de machos dentro de la misma granja. Entonces, si bien estos machos tienen toda la misma edad, al romperse la jerarquía entre machos y romperse los harenes, lo que se hace es, los machos ven hembras que antes nunca vieron, aumenta la libido y generalmente la ventaja es que no mejora la fertilidad y a menudo se hace muy tarde. Esto significa que a menudo se hace todo el intercambio y no tiene el efecto que buscamos. Y después tenemos el corral para machos. El corral para machos es, tengo mi galpón en plantelo, es colocar el macho con la hembra, con las condiciones que vimos la semana pasada, y donde estaban los machos, en el fondo de todo, dejo un porcentaje de macho que no descarto, y ese macho me va a permitir a mí reemplazar machos que los tengo que descartar o porque dejan de pisar, o porque son muy gordos, o porque son muy flacos, y tengo este pool de machos extra para tomar esos machos de ahí en el caso de que sea necesario. También la ventaja es que se reduce el riesgo sanitario, y la desventaja es que necesito más espacio en el galpón y bueno, y un costo extra de las aves de mantenerlas en el fondo por si es necesario. Entonces, estas son 3 técnicas que se utilizan para mantener o mejorar la fertilidad. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el manejo del huevo incubable. Bueno, esto después lo leen. Te mando también los PowerPoint, así también los tenés. Bueno, un huevo incubable es un huevo que está en condiciones de ser incubado. La forma del huevo, como dijimos en la clase pasada, no tiene que estar roto, no tiene que estar muy sucio, no tiene que ser deforme, no tiene que ser muy chico, no tiene que ser muy grande, tiene que estar desinfectado.
y este huevo es el que se manda a incubar, se lo conoce como huevo incubable. El huevo tiene diferentes partes, esto lo vieron con Jorge, ¿no? Bueno, esto Sí, lo vimos. ya lo vi, ok. Después, bueno, le repasan las diferentes partes que tiene el huevo, ahí queda la fotito. Y la idea es que el huevo incubable, después de 21 días, se transforme en un pollito bebé. O sea, estos huevos incubables, colocados 18 días y medio en la incubadora y después 2 días y medio en la nacedora, vamos a obtener los pollitos bebé de un día. Y dentro de el manejo de huevo incubable tenemos diferentes puntos críticos, como los juntes de huevo, el lavado, el secado, el encajonado y el almacenado. Vamos a ir viendo estos puntos. Manejo de huevo incubable, juntes. Esto de pololén. Nosotros sabemos que el huevo en el interior de la gallina está alrededor de 40 grados, pues es la temperatura interna del ave, y cuando el ave pone el huevo, ¿qué va a hacer? Se va a enfriar porque va a bajar de esos 40 grados a temperatura ambiente. Cuando el huevo se enfría, las partes blandas del huevo se contraen y se genera una presión negativa. Esto hace que se pueda formar la cámara de aire. Pero al ejercerse esa presión negativa y las partes blandas del huevo contraerse, hace que las bacterias que están pegadas al huevo puedan llegar a ingresar al huevo a través de los poros. Entonces, siempre hay que tratar de juntar el huevo cuanto antes, tratando de que no se enfríe demasiado, para evitar esta desventaja que es el enfriado del huevo y que puedan entrar las bacterias adentro del mismo y contaminarlo. Entonces, cuanto más frecuentes sean los juntes, mejor. Idealmente, se pide que los juntes sean cada 2 horas, no más de eso, para que la mayor porcentaje del huevo no se enfríe, sino que se mantenga a una temperatura no tan baja y se evite esta excesiva presión negativa y la entrada de posibles contaminantes. Acá vemos cómo la persona está juntando los huevos. Estos son nidos manuales que tienen 10 bocas de un lado y 10 bocas del otro, total 20 bocas cada uno, y la persona va recorriendo todos los nidos y va juntando el huevo y colocándolo en este maple para después clasificarlo. Ahí vemos cómo viene juntando, acá lo mismo, luego lo coloca en este carro, esto en lo que es juntes manuales, y el carro lo lleva adelante de todo en el galpón, donde está la sala de clasificación y desinfección del huevo. Y acá obviamente hay una planilla, la planilla establece los horarios de junte, idealmente cada 2 horas, y va a juntar por un lado el huevo de piso, que primero lo que hace es recorrer el piso, porque el piso es lo que más probabilidad tiene de contaminarse, o está en un lugar donde no está desinfectado y donde las gallinas pisan, defecan, hay más humedad, y en cada corral, primero entra el corral, los de piso, juntan todos, se sacan, se colocan ahí en el carrito aparte, se denota cuántos huevos se juntaron, y después los de nido. Y se nota también por cada corral cuántos de nido, porque el galpón está dividido en corrales, corral de liviano, estándar, pesado. Bueno, entonces acá hay una foto de cómo quedarían los huevos de nido en el carro, y acá cómo quedarían los huevos de piso en el carro. Y ahí ya los huevos están listos para clasificarse. Entonces, ¿cómo se clasifican los huevos? Acá la persona lo que está haciendo es, del huevo de nido que juntó, lo divide en nido limpio y nido sucio. Nido sucio es el nido que tiene restos de materia fecal, restos de cama o no sé, manchado con sangre, lo que sea. Y limpio es el que está totalmente limpio. Entonces, esa es la primera clasificación que se hace. Acá está haciendo lo mismo, por un lado el limpio y por otro lado el nido sucio. Bueno, eso por pololén. Entonces el huevo de nido se coloca, es el huevo que se coloca acá, valga la redundancia, en el nido, pero si cuanto más limpia esté la cáscara que está dentro del nido, de la boca del nido,
más porcentaje de huevo de nido limpio vamos a tener. Si tenemos que esa cáscara no se renueva, queda poca cáscara, y la gallina defeca ahí, etcétera, vamos a tener más porcentaje de huevo sucio de nido. Por boca se calcula, para saber cuántas bocas necesitamos por animal, que cada boca abastece a 4 animales de la línea hembra. No es que entran 4 animales a la vez, pero que el nido, como las gallinas se van turnando, puede abastecer a 4 hembras. Y de las de línea macho, que son más grandes, 3,5. Eso para calcular después la cantidad de animales por boca. Cuando hagamos el cálculo de requerimientos de galpón, le podemos usar ese dato. Acá vemos, bueno, las gallinas como están en el nido poniendo. Ahí vemos el huevo colocado en el nido. Acá también la gallina que recién pone. Hay que tener cuidado con los nidos cuando le falta, por ejemplo, la chapa, porque una gallina que entra acá, se golpea, puede después tener miedo y poner el huevo en el piso. Nosotros queremos tratar de evitar el huevo en el piso, queremos siempre que el huevo vaya en el nido. Y la otra posibilidad son estos nidos, que son nidos automáticos comunitarios, donde esto está abierto para que vean la gallina, pero esto se cierra, ven, la gallina entra acá, pone el huevo, y cada 1 hora, 1 hora y media, 2, se aprieta un botoncito, y la cinta va a empezar a correr y va a llevar todo el huevo hacia la cabecera del galpón. Entonces la persona no tiene que entrar a buscar el huevo. Son nidos automáticos. La gallina se pone acá, y una vez que coloca el huevo, cae el huevo, y ahí hay una cintita que corre, pues si no se llevaría la gallina. Tiene como una pendiente. Y cae acá el huevo y ahí se lo lleva. Entonces, la gallina están poniendo, el del fondo de todo aprieta un botoncito, la cinta tiene que ir despacito para que no asuste a la gallina, porque si no toda la gallina se asustaría y saldría de los nidos. Va hasta la cabecera del galpón, y en la cabecera del galpón va llegando por la cinta el huevo, y ahí lo clasifican. Sí, acá el personal, en vez de entrar a cada corral y sacarlo con la mano, ya está en la cabecera del galpón, aprieta el botón, el botón para que la cinta empiece a correr, y ahí lo clasifican. Lo que sí tienen que ir a buscar es el huevo de piso. El huevo de piso no hay otra manera de sacarlo. Discúlpame, consulta, los de noche, feriado, domingo, se hace siempre. No, de noche no se junta el huevo, porque la gallina no pone huevo de noche. Mirá. O sea, cuando se corta la luz, ya no se junta más huevo, nada, porque ya no pone huevo. Pone el huevo a partir de que se prenda la luz a la mañana, empieza a poner huevo, hace un pico después del mediodía, y después cae, y ya la tardecita ya prácticamente no pone nada. Se hace un cierre, que es generalmente a las 7 de la tarde, 8 de la noche, y la luz apaga un poquito más de eso, y ya no... si se entra al galpón es solo para ver que no haya entrado ningún animal, que estén bien ventiladas y eso, pero ya no se junta más huevo. Ah, y domingo, feriado, eso, se hace eso guardia sí. y No, eso... esto normal. Ah. No hay... la gente que trabaja con animales vivos, No, sí, sí. el feriado y el domingo lo trabaja como cualquier otro día, lo que sí obviamente tiene un franco rotativo, entonces un día les toca el lunes, otro el martes, otro el miércoles, otro el jueves, así, y el domingo se les paga el doble, o el feriado también, pero para el animal es lo mismo, un feriado, Seguro. Un día común. Seguro, gracias. De nada. Y acá tenemos otra foto de los nidos estos automáticos, que la gallina entra al nido, pone huevo, sale, y se manejan con cinta. Y nosotros tenemos que tratar de evitar esto, que es el huevo de piso, porque el huevo de piso está en un ambiente más contaminado.
independientemente de si esté en una cama buena o en una cama mala, siempre el huevo de piso tiene mucha más probabilidad de estar contaminado. Entonces, para evitar el huevo de piso, acuérdense que en la recría colocamos, por ejemplo, perchas o pateras a razón de 5 centímetros lineales por animal, para que el 20% de los animales pueda subirse a las perchas al mismo tiempo, a partir de los 28 días de edad. Y después en producción hay un montón de manejos que se hacen para evitar el huevo de piso, como por ejemplo que las pateras o perchas no estén caídas, estén bien posicionadas. Cuando el lote arranca a poner, todos los nidos están en el piso y después se empiezan a levantar de a poquito para que la gallina aprenda a saltar. Luego se dejan a una altura tal que la gallina pueda circular por abajo del nido, ¿cómo se llama? Pero no que haga una covacha abajo del nido y pueda poner huevo ahí, sino que haya circulación de animales para que no sea un lugar cómodo para poner huevo para ella. Al principio se molesta continuamente al animal que está en el piso echado para que no se acostumbre a poner huevo en el piso, y el animal que está en el nido no se lo toca, se lo deja ahí como para que esté seguro. Bueno, y hay un montón, hay que calcular siempre la cantidad de animales por boca para que no nos falten bocas por animal y aumente la cantidad de huevo de piso. También la boca del nido generalmente va en contra de la entrada de luz para que sea un lugar más oscuro y la gallina le guste más poner el huevo adentro de la boca del nido. Hay un montón de técnicas para eso. El huevo de nido de piso que está en estas condiciones, ya sí hay que descartarlo y no se puede salvar porque ya está realmente muy contaminado. Este huevo de piso sí se puede salvar y se le hace un tratamiento especial, como después vamos a ver. Bueno, entonces, profundizando un poquito en lo que es la estructura de la cáscara, fíjense, esto que está acá es como el cascarón, las placas de carbonato de calcio. Arriba está la cutícula y lo que comunica el exterior del huevo con el interior son poros. Y por estos poros es por donde pueden entrar bacterias y contaminar el huevo. La cutícula es muy importante, es como una capa brillante que está por fuera del huevo, y evita también la entrada de microorganismos, protege al huevo de la entrada de microorganismos. Por eso es importante tratar de mantener la cutícula intacta en lo posible. Acá vemos la cáscara del huevo, acá vemos los poros. Si profundizamos un poco más en la cáscara del huevo se ve así, y ven, es un poro y estas son posibles bacterias, como pueden llegar a ingresar a través del poro del huevo. Entonces, bueno, por todo lo anterior, por eso es imprescindible juntar todo el huevo de los corrales, hacerlo dentro de las 2 horas, en lo posible, y juntar tanto todo el huevo de piso y de nido y darles un tratamiento diferencial. En cuanto a lo que es el color del huevo, acá vamos a hacer un apartado. Las líneas de carne no son seleccionadas por color. El huevo, entonces vamos a tener a veces colores más oscuros y colores más blancos, pero tanto los colores más oscuros como más blancos sirven para incubar. El color no es algo que vaya a afectar la incubabilidad. Acá tenemos un trabajo que se hizo en ROS. Se clasificó el huevo como de más oscuro a más claro. El color 1 era el más oscuro y el color 5 era el más claro. Se juntó toda la producción de 3 días seguidos
y se vio cuánto había de cada uno. De color más oscuro había un 7%, de más claro había un 8% y de intermedio un 51%. Y luego esto se puso a incubar y se vio que no había diferencias significativas en cuanto a la incubabilidad entre el 1, que es el más oscuro, o el 5, que es el más claro. Entonces no hay diferencias en cuanto a la incubabilidad por el color del huevo. No hay que clasificar el huevo por color. Entonces, juntamos todo el huevo, ya sea de manera manual o de manera automática. Lo tenemos en un extremo del galpón. Ahora hay que desinfectarlo el huevo antes de mandarlo a la planta de incubación. Vamos a ver cómo se desinfecta el huevo. Hay un método que es por lavado, el lavado del huevo por aspersión. En el lavado es importante una serie de cosas, entre ellas que el agua con la que lavemos el huevo sea agua tibia, cercana a los 40 grados, para que cuando lo lavemos no enfriemos el huevo. El agua tiene que tener desinfectante, el desinfectante tiene que estar a la proporción indicada y el agua tiene que salir a presión para poder lavar bien el huevo. Entonces, por ejemplo, una técnica es: entra el agua del tanque, pasa por un dosificador que va a dosificar, generalmente puede ser un amonio cuaternario, un glutaraldehído. Eso después pasa por un termo que lo calienta y después por una bomba centrífuga que genera presión. Y en las lanzas estas, cuando apretamos la lanza, sale el agua tibia con desinfectante y a presión. Este es el método para lavar el huevo. Marcas comerciales de desinfectante, no sé, Despadac, Germenforte, se utiliza con una dilución 1 en 250 o el 0,4%, y se va a lavar todo el huevo de piso, uno por uno, y el huevo de nido, vieron que se clasificaba en limpio y en sucio, solo se lava el sucio, y el limpio, se fumiga, es decir, se asperja por afuera, pero no se lava huevo por huevo. Esta es una sala de lavado. Acá la persona está lavando, entonces lava el huevo de piso uno por uno. Y el huevo de nido, el sucio, también lo lava uno por uno, pero el limpio lo deja colocado en el maple y lo fumiga por arriba sin agarrar huevo por huevo. Solamente una aspersión por arriba. No, sí, solo. Acá ya está el huevo lavado, y es importante que el huevo lavado después se seque, porque si el huevo lavado queda mojado, parte de esa humedad vuelve a entrar al huevo a través del poro y se puede recontaminar el huevo en el caso de que caiga polvillo o lo que sea el huevo. El agua parte se evapora, parte vuelve a entrar al huevo y con eso arrastra microorganismos. Entonces, posterior al lavado, hay que secarlo. Ahí arriba ven un ventilador que se prende 2 minutos y queda ya seco el huevo, y ahí ya se puede embandejar, colocar en bandeja los maples uno arriba de otro. Este, por ejemplo, es el huevo de piso y cómo queda después de lavado. El huevo de piso hay que marcarlo uno por uno con un fibrón, porque el huevo de piso se incuba aparte. El huevo de piso, como tiene más probabilidad de contaminarse, o lo colocamos en una incubadora aparte, que generalmente es muy difícil porque es poca proporción, y en el caso de colocarlo en la misma incubadora que el huevo de nido, se coloca siempre en la parte baja de la incubadora, porque si ese huevo se llega a contaminar y se transforma en un huevo explosivo, en un huevo que explota, porque hay bacterias que son metanogénicas, producen metano, empiezan a hacer presión y ¡puf!, explota el huevo. Entonces, si está en la parte de abajo de la incubadora,
toda esa putrefacción cae al piso. En cambio, si lo tenemos en la parte de arriba de la incubadora, mancharía el resto de los huevos. Ay. Acá tenemos el huevo de nido ya lavado y secado y listo para mandar a la planta de incubación. Yo ahora que lo pienso me traje poca ropa, efectivamente. ¿Por qué no lo descartamos? Sí, no, porque en un mundo ideal se podría descartar el huevo de piso, pero el huevo tiene un determinado valor y incubar el huevo de piso te da un nacimiento, a veces unos puntitos menores que el huevo de nido, pero si no sería plata que estás tirando. Entonces a nivel económico sí o sí lo tenés que incubar el huevo de piso, nadie lo tira. Aunque tenga más probabilidad de contaminarse, siempre sacás pollitos de ahí. No, o sea, por ejemplo, el huevo de piso, vos pones huevo de nido y huevo de piso. El huevo de nido te pueden hacer, 80%, el huevo de piso te pueden hacer 78, 79%. La calidad del pollito de nido es un poco mejor que la de piso. Es decir, el de piso es más descarte. Una vez que nace el pollito, vos lo vas sirviendo el pollito, y si el pollito tiene los tarsos muy enrojecidos porque hizo mucha fuerza para nacer, o el pico también rojo porque también hizo mucha fuerza para nacer, o el ombligo mal cicatrizado por un tema de contaminación, ese pollito se descarta. Entonces en los huevos de piso tenés más descarte que en el huevo de nido. Pero una vez que clasificaste el huevo de piso y lo mandaste con pollito de huevo de nido, no hay mucha diferencia. Algunos les dan antibiótico como para compensar un poco la contaminación, pero bueno, hay otros que no les dan antibiótico nada, mandan directo. Pero no, sí, a nivel económico, hoy en día un pollito bebé está casi 800 pesos. Y en cantidad es mucha plata. No te puedes dar el lujo de descartar. El problema del método anterior es que al fumigar el huevo con agua y lavarlo, se pierde la cutícula del huevo. La cutícula es esta parte exterior del huevo que es proteica y tiene algunos polisacáridos. Entonces al lavar el huevo, parte de la cutícula se pierde y el huevo pierde esa defensa natural que tiene, que es la cutícula, contra la contaminación. Entonces, sí. Y bueno, es una desventaja y pierde esa herramienta que tiene el huevo contra la contaminación. Es una herramienta natural. Entonces, se está empezando a desaconsejar el lavado del huevo. Entonces, lo que se está haciendo ahora de manera más común es la fumigación gaseosa, que puede ser con permanganato de potasio y formol, o puede ser con paraformaldehído en polvo, que es parecido a los hornos de desinfección en bioseguridad. Sí. Entonces se coloca el huevo y se coloca una parte de permanganato de potasio, 21 gramos de permanganato de potasio y 40 ml de formol por metro cúbico, y se deja actuar 12 minutos, y al colocar la sal, que es el permanganato de potasio, y arriba el formol, que es el líquido, este líquido pasa gaseoso, como la foto se da ahí, y todo el gas envuelve a los huevos y los desinfecta por fuera, y esto no afecta a la cutícula.
El permanganato formol también lo están dejando de usar por un tema de salud humana y está teniendo más auge las escamas de paraformaldehído en polvo sobre la superficie caliente para que se evapore. Y eso no es nocivo para la salud. Bueno, esto es un poco la explicación de por qué se está dejando de lavar el huevo, porque se pierde la cutícula y se puede producir una recontaminación por bacterias a través de los poros. En cambio, por el método de fumigación gaseosa, esto no lo tenemos. Y la cutícula es una herramienta importante para la protección del huevo y podemos ver integridad de cutícula visualmente a través de una lámpara que se llama lámpara de Wood, WOOD, que es una lámpara con luz ultravioleta que nosotros enfocamos el huevo y podemos ver integridad de cutícula para ver cómo ha sido manejado el huevo. Por fuera el huevo puede estar a simple vista perfecto, pero cuando la alumbramos con la lámpara de Wood vemos si la cutícula fue afectada o no. Fíjense esta foto. Este huevo está perfecto. Tiene una integridad de la cutícula perfecta. Este también, este también, este también, este también. Y estos de acá, que si no los estaríamos alumbrando con la lámpara de Wood, se verían normales. Vemos todo esto que es daños en la cutícula. Ya sea por raspado, ya sea por lavado. Y acá lo mismo, miren. Estos huevos que están acá así, a simple vista, si yo los veo con luz natural no se ve nada, y al alumbrarlos con la lámpara de Wood vemos que está afectada la cutícula y son huevos que posiblemente se puedan llegar a contaminar. Entonces se apaga la luz de la sala de huevo, se alumbra con la lámpara y se ve así. Estas son fotos sacadas con celular. Entonces bueno, lo mismo que en bioseguridad, en un horno de desinfección, se coloca una parte de permanganato y 2 de formol. Y algo importante es nunca raspar, por ejemplo, que hay suciedad pegada, muchos tratan de raspar esa suciedad, porque piensan que si se la sacan es mejor, entonces la raspan o con la uña, o con una virulana, o con una esponja, y después lo fumigan. Pero al rasparlo, por un lado se pierde la cutícula, y el huevo se puede contaminar más fácilmente, y por el otro lado, eso genera un polvillo de carbonato de calcio que puede tapar los poros e impide el intercambio gaseoso normal durante la incubación y puede haber mortandad embrionaria. Este, por ejemplo, está alumbrado con la lámpara de Wood y se ve el raspado, ¿eh? A simple vista no se ve nada, pero acá con la lámpara de Wood se ve el raspado del huevo. ¿Venimos bien por ahí? Sí, sí. Todo bien. Bueno. ¿Vos estás muy perdido, Juan? Juan era, ¿no? Sí, Juan. No, vengo siguiendo. Gracias. Sí. Bueno. Igual el consejo mío, después mirate la primer parte y después mirate de vuelta esto y ahí lo vas a entender mejor, porque al perderte toda la introducción es como que te falta contexto como para llegar acá. Lo que no está grabado es la clase de bioseguridad, eso después no sé, me dirá Jorge cómo hacemos. Dale, gracias. No, de nada. Bueno, vamos a ver el manejo de huevo incubable, el encajonado, la parte de encajonado.
después lo leen. Bueno, ven, esto es el encajonado del huevo. Esto es un huevo que fue juntado a tiempo, clasificado, desinfectado y ya se manda para la planta de incubación. Ven que hay una diferencia de color que es normal entre los huevos. Hay huevos más blancos y huevos mucho más oscuros. Con eso no tiene nada que ver con la incubabilidad, de lo que yo les mostraba. Y por cajón se va a colocar el plantel, la línea y la fecha, siempre, para la trazabilidad. Por eso tenemos que saber de tal día, qué nacimiento tuvo, tal plantel y tal línea, para después sacar los parámetros productivos de cada lote. Ahí tuvo una trazabilidad de cuántos pollitos produce cada lote. Planteles, viste que siempre es todo adentro, todo afuera, entonces por cada granja viene un determinado plantel. Plantel es el lote, es lo mismo. Lote y plantel son sinónimos. Acá vemos lo mismo en la sala de encajonado, cómo se identifica. Una vez que el huevo ya lo tenemos en condiciones de mandar a la planta de incubación, permanece en la sala fría de la granja hasta que lo viene a buscar el camión y el camión después lo lleva a la sala fría de la planta de incubación. Ahora pues lo vamos a ver eso. La gallina constantemente pone huevo. Dentro de las 2 horas, bueno, lo juntás, lo clasificás y lo lavás, eso te 30 minutos. Y después ahí lo mandás a la sala fría. O sea, desde que puso el huevo hasta que llega a la sala fría, pueden pasar, no sé, 2 horas y media, 3, 20. Y ahí el huevo espera hasta que venga el camión a buscarlo, generalmente lo viene a buscar una vez por día. Lo lleva a la planta de incubación, la planta de incubación está en una sala fría, idealmente entre 3 y 4 días, y después ahí se incuba. Bueno, ahí vemos los huevos que están en la sala. Los huevos están en cajones acá. Y en cada cajón está el lote, la fecha, la línea. Siempre se coloca en el maple de arriba o en la bandeja de arriba. O sea, todo lo que está abajo es lo mismo que lo de arriba. Y lo que tenemos que evitar cuando mandamos huevos incubables, tenemos que evitar, por un lado, el huevo sucio. ¿Por qué no tenemos que mandar huevos sucios? Porque esto después lo colocamos en la incubadora, y la incubadora está a una alta temperatura, 38 grados y pico, alta humedad, y esto favorece la multiplicación de bacterias. Entonces, eso está en la incubadora, esta es la misma incubadora. Entonces, si tenemos un huevo contaminado, en lo que pasa, el huevo contaminado empieza las bacterias a multiplicarse, obviamente matan el embrión y pueden generar la ruptura del huevo o generar un huevo explosivo que explota y mancha a todo el huevo que está alrededor. Discúlpame, Santiago. Vos dijiste o se lava o se fumiga para desinfectar. Vos al no lavar, el huevo vos lo ponés a desinfectar, igual queda sucio por fuera, pero matás Sí. la bacteria, ¿cómo es? Sí, ¿Es así? así. Sí. O sea que podés ver huevos sucios en la incubadora, pero desinfectados. Sí. Si usas el método de desinfección gaseosa, sí. Vos no escuchás lo que dice, ¿no?
es preferible dejarlo, cuando es una formación gaseosa, si tenés el huevo que está un poquito sucio por fuera, es preferible hacer la fumigación gaseosa y dejarlo así que andar raspándolo o lavándolo. ¿Lo ves? Visualmente lo ves. Pero- sí. Sí, pues lo ideal es entre 3 y 4 días. Puede estar un día o puede estar 12 días. Te podemos saber que lo ideal es entre 3 y 4 días. Santi, perdón que te interrumpa, pero nosotros tampoco escuchamos qué es lo que dice. Ah. Es que no escuchan lo que decís, dice. Bueno, me cuenta y ahora yo les cuento lo que dice. A ver, dale. Pues me está haciendo una introducción, pero todavía no llegó a la pregunta. A ver. No, no, o sea, hay lo que se llama una B de incubación. El huevo tiene, lo ideal es, sale a 40 grados, baja progresivamente hasta 20 grados, se mantiene a 20 grados y después sube progresivamente a 38 grados. Esa B corta es lo ideal para la incubación. Lo que vos no podés hacer es que sale a 41 grados, que baje, no sé, a temperatura ambiente y después se mantenga a 25, 26. Después vamos a ver por un tema del cero fisiológico que es y eso, y después llevarlo a la incubadora, porque ahí no estás respetando lo que naturalmente tendría que ser el huevo. Para sacar los mejores nacimientos, la mejor incubabilidad, tenés que bajar de la temperatura de la gallina progresivamente a 20 grados, mantenerlo a 20 grados para que el huevo madure, después vamos a ver también qué es, entre 3 y 4 días, y después progresivamente ir aumentándolo hasta la temperatura de incubación. No, es la manera de maximizar los nacimientos. Ella lo que me preguntaba era si sacaba el huevo a 40 grados y lo bajaba a 20, después lo subía de vuelta a 38 y pico, que es la incubación, si eso afectaba a los nacimientos. Y le dije que no, que eso es la técnica industrial que se usa para maximizar la incubabilidad y los nacimientos. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, entonces tenemos que evitar el huevo sucio por esto, porque explota y contamina el resto. Entonces por eso siempre el huevo de piso se coloca en la parte de abajo de la incubadora para que si explota no manche a los de abajo, sino que caiga al piso directamente. Estos son los que se llaman huevos florecidos. Se llaman florecidos porque tiene toda la putrefacción que florece de adentro hacia afuera del huevo. Estos huevos, si los apretamos un cachito, explotan. Tenemos que tratar de evitar este tipo de huevos. Acá vemos, por ejemplo, una nacedora limpia y una nacedora sucia. La limpia vemos calidad, y la sucia vemos todo un menos nacimiento y pollitos de mala calidad. Y otra cosa que tenemos que hacer es evitar el huevo invertido. El huevo tiene una posición dentro del alvéolo o del maple de incubación. ¿Eso lo vieron, Jorge? ¿No? Vieron que el huevo no es simétrico. Tiene un polo que es redondeado y una punta. Sí, sí. El huevo, ¿cómo tiene que ir en el maple? ¿Con la punta para arriba o con la punta para abajo? La punta para abajo. Acá me dicen de la punta para abajo. Punta para abajo, punta para abajo. El huevo sí o sí tiene que ir con la punta para abajo. O sea, de la foto que están ahí, ese está incorrecto. ¿Por qué tiene que ir con la punta para abajo?
tiene que ir en esta posición en la punta para abajo, porque en el polo redondeado del huevo es donde se forma la cámara de aire. Cuando el huevo se enfría, se genera esta presión negativa que se contrae en las partes blandas del huevo, se va formando esta cámara de aire. La cámara de aire va siendo cada vez más grande a medida que pasa el tiempo de puesto del huevo. Entonces, el pollito, si yo coloco este huevo de esta manera, como tenemos acá, el pollito siempre va a formar la cabeza en la parte superior del huevo. Si lo colocamos de esta manera, el pollito va a formar la cabeza acá arriba, en la parte superior del huevo. O sea, obviamente, las células germinales empiezan acá, se empieza a multiplicar, se va formando el pollito hasta que la cabeza se mantiene acá arriba y el resto del cuerpo acá. Y lo que hace que a los 19.2 días de incubación se produce lo que se llama el picado interno de la cámara de aire. Esto es la cámara de aire. El pollito lo que hace es pica la membrana testasa interna y ahí cambia de respiración de alantoidea, es decir, respiración sanguínea, a pulmonar. Y eso es lo que le da fuerza después para picar la cáscara. Si este huevo está invertido, el pollito no logra tomar aire de la cámara de aire y o se muere asfixiado o le cuesta muchísimo nacer y se transforma en un pollito de descarte o un pollito débil. Miren, este huevo está en posición correcta. La cabeza está para arriba, el pollito siempre tiene la cabeza debajo del ala derecha, ahí rompe la membrana interna de la cámara de aire, respira y empieza a picar. En cambio, si está de esta manera, la cabeza, ven que siempre tiende a estar hacia arriba, pero la cámara de aire le quedó abajo. Entonces el pollito va a picar en el extremo superior del huevo sin poder tomar el aire de la cámara de aire, lo que hace que se muera asfixiado o le cueste muchísimo nacer y se transforme en un pollito de descarte o débil. ¿Se entendió eso? Sí. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es evitar los huevos rotos. Porque el huevo roto, imagínense que el huevo intercambia oxígeno a través de los poros y dióxido de carbono. Si está roto, y vapor de agua, si está roto se va a deshidratar enseguida, se va a coagular la proteína y obviamente no va a tener un nacimiento exitoso. Entonces hay que evitar huevos rotos, así extremadamente rotos como este, o microfisurados. Huevos con arañitas se llaman también. Cuando lo vemos atrás luz se ven todos como arañitas en la cáscara. Ese huevo deberíamos evitarlo porque se deshidrata en la incubadora. Ahora vamos a ver un poco de control de nidos. Vieron que yo les dije que los nidos tienen que tener un determinado mantenimiento. Lo ideal es que el nido tenga, cuando es manual, cáscara de arroz o viruta, pero en buenas condiciones. Si el animal defeca acá adentro o se rompe un huevo acá adentro, enseguida hay que retirarlo y no dejarlo en estas condiciones porque se va a contaminar el huevo de nido. Y a su vez, la cáscara hay que colocarle un desinfectante. Lo que se le coloca es un producto a base de cloro, por ejemplo una marca comercial es la cebasamida, o a base de paraformaldehído, que la marca comercial, por ejemplo, puede ser Paranido. Independientemente de cuál sea, el producto hay que incorporarlo en la cáscara, porque el producto funciona evaporándose, tipo la forma, el que se coloca para las polillas, ¿cómo se llama?
naftalina, que la coloca y se evapora. Bueno, acá es algo parecido. Entonces, si la coloco en la parte de arriba, se va a evaporar y no va a desinfectar bien la cáscara. Entonces, tiene que estar bien incorporada. Y la gallina naturalmente va sacando la cáscara cada vez que se sube. Entonces, una vez por mes, lo que se hace es abajo de la boca del nido hay una chapa. Se saca la chapa esa, se deja caer toda la cáscara al piso, se limpia la chapa, se coloca de vuelta y se coloca cáscara virgen con desinfectante una vez por mes para mantener siempre el nido limpio. Sí. Normalmente, si está la cama muy sucia y se ensucia más rápido, se puede aumentar la frecuencia. Y cada 15 días se le agrega más desinfectante y un poco de cáscara arriba en el caso de ser necesario. Sí. O sea, tengo cáscara virgen con desinfectante. Ahí empieza a poner huevo. A los 15 días le agrego más desinfectante y le agrego cáscara virgen arriba. Y a los otros 15 días, o sea, al mes de donde empecé, tiro toda la cáscara y le coloco cáscara nueva y desinfectante. Y para cambiarle, se le pega hacia abajo y se descalza la chapa y cae toda la cáscara abajo. La cáscara, sí. Sí, pero eso se desinfecta cuando la cáscara entra al complejo para evitar que, por ejemplo, tenga salmonela o algún patógeno. Acá lo que se hace es se coloca el desinfectante para que entre que la gallina sube, baja, pone un huevo, pone otro huevo, no aumente la contaminación, no de patógenos en sí, sino la contaminación de bacterias que después puedan contaminar el huevo. Acá ven, acá tenemos un nido que se fue quedando sin cáscara y ahí la gallina pone directamente el huevo sobre la chapa. Esto no lo queremos. A veces se rompe un huevo acá y si no lo sacamos se contamina todo esto. Siempre hay que sacarlo con un poco de cáscara y tirarlo para que el nido esté en buenas condiciones. Ahora vamos a ver el almacenaje de los huevos. O sea, profundizar un poquito más en cómo se almacenan los huevos. Hay 3 lugares donde el huevo puede ser almacenado, o sea, que tiene que ser almacenado y mantener las condiciones de temperatura y humedad. Una es esta, que es la sala de almacenamiento fría en granja. La otra es el camión que transporta de la granja a la planta de incubación y la otra es la planta de incubación. En los 3 lugares, en términos generales, tiene que estar a 20% de humedad, 20 grados centígrados y 75% de humedad. Siempre tiene que estar abajo de 23,9 grados, que es el cero fisiológico. ¿Qué es esto de cero fisiológico? Es la temperatura a partir de la cual, si superamos ese límite, empieza a haber multiplicación de células embrionarias. Entonces, supongamos que hay multiplicación de células embrionarias durante el almacenaje del huevo y previo a la incubación. Y después, en algún momento dado, cae de vuelta la temperatura abajo de eso de cero fisiológico y deja de haber multiplicación. De vuelta sube y hay multiplicación. Esto es lo que hace que el embrión se multiplique antes de tiempo y no en la incubadora, es producir mortandad embrionaria temprana. Entonces, muchas veces cuando una embriodiagnosis vemos mortandad embrionaria temprana, lo primero que tenemos que ir a ver es el almacenamiento del huevo. Adentro del galpón, ¿cómo se llama?
En galpones abiertos es muy difícil mantener una temperatura. La temperatura ideal sería 22 grados, pero en verano muchas veces es muchísimo más alta. Puedes tener, afuera tenés 37 grados y dentro del galpón puedes tener 30. No, porque ahí, cuando está dentro del galpón, acordate que el huevo se pone a 40 grados. Y dentro de las 2 horas lo juntás. Entonces, sigue bajando la temperatura. Nunca va a subir la temperatura del huevo. Entonces, entre que vos lo juntás, lo lavás y lo mandás al cuarto, en el cuarto de almacenamiento, ahí tiene que estar a 20 grados. Ya el huevo, cuando es puesto, ya tiene más de 60.000 células, ya tiene un embrión formado. No es que está el huevo fecundado y tiene el huevo cigoto. El huevo cigoto ya se multiplicó y tiene más de 60.000 células. La idea es cuando vos lo almacenás, que se quede ahí dormidito el embrión. No que se multiplique, vuelve, se multiplique, vuelve, porque eso aumenta la mortandad embrionaria. Lo mismo si lo pones, no sé, acá a 20 grados y el camión no está climatizado y en verano lo llevas a 30 grados, a 35 grados, ahí te va a aumentar la temperatura, va a subir del cero fisiológico, se va a empezar a multiplicar los embriones y cuando después va a la planta de incubación y lo volvés de vuelta a 20, se frena de vuelta y esos cambios afectan la incubabilidad. Pero fíjense, acá hay una tabla que dice que según cuánto voy a tener almacenado mi huevo, cuánto de temperatura y cuánto de humedad. Lo importante acá es que a mayor periodo de almacenaje, a veces lo tengo que tener almacenado el huevo no porque quiero desde un punto de vista productivo, sino por un tema de demanda. Entonces tengo una venta de reproductoras dentro de tanto tiempo y tengo que estoquear huevo para esa carga, porque no lo puedo vender antes. Entonces a veces necesito tener más de 7 días de stock de huevo. Entonces, a mayor cantidad de días de almacenamiento es el periodo que voy a tener el huevo antes de incubarlo, tengo que bajar la temperatura y aumentar la humedad. ¿Para qué? Para que el huevo no se deshidrate. Porque el huevo a través de los poros va perdiendo vapor de agua, se va deshidratando. Y a medida que se va deshidratando va aumentando el tamaño de la cámara de aire. Entonces, fíjense, esto es a medida que pasan los días, cómo aumenta el tamaño de la cámara de aire por deshidratación del huevo. Y a partir, si tenemos más de 7 días de almacenaje, se recomienda voltearlo con los. Voltear es tenerlas como en una máquina que lo lleve a 45 grados de un lado y a la hora lo lleve a 45 grados del otro. Lo mismo que hace la incubadora. Más de 7 días de almacenamiento para tratar de que no caiga la incubabilidad. Sí. Dos cosas. ¿Cuál es el máximo que se puede tener? ¿Cuántos días almacenado se puede llegar a tener como máximo? Y otra cosa, ¿qué sería el precalentamiento a 23 grados? ¿Qué sería el precalentamiento a 23 grados? Eso no te entendí. La última columna del cuadro que dice si está más de 13 días almacenado, 18 horas de precalentamiento. No entiendo eso en el cuadro. Ah, esta parte de acá. Exactamente. No, eso ahora después lo vamos a ver más adelante, no le des bola todavía. Listo. Porque el precalentado es... ahora no podés llevar directamente el huevo de la sala fría a la incubadora, tenés que haber un precalentado, pero es otra parte, no está dentro del almacenamiento. Y la primera pregunta no me acuerdo qué me dijiste. La cantidad de días máximo que se puede tener almacenado. O sea, lo ideal es tenerlo siempre en menos de 7 días. Me pregunta
cuál es el máximo de días que lo puedo mantener almacenado el huevo. Hasta los 7 días lo ideal es 3-4 días. Bien. Hasta 7 días no te afecta tanto, y a partir de los 7 días, por cada día que te pasás, o sea, de 7 a 8, de 8 a 9, disminuye un 1% el nacimiento. Ahora después vamos a ver una tablita de eso también. Entonces lo ideal es que los huevos estén 3-4 días de almacenaje para tener los mejores nacimientos. Bueno, ¿y por qué 3-4 días de almacenaje y no que ponga el huevo la gallina y ahí mandarlo a incubar? ¿Por qué no hacemos eso? Porque el huevo tiene que tener lo que se llama una maduración interna. No sé si lo vieron con Jorge eso. No. El huevo, a medida que lo pone la gallina y va pasando el tiempo, pasan dos cosas. Una, a través del poro pierde dióxido de carbono. Y la otra pierde humedad. El hecho de perder dióxido de carbono y humedad hace que la albúmina del huevo cambie de 7,5 en un huevo fresco a 8,5 en huevos de 2 días almacenados. O sea, hay un cambio de pH, se vuelve más alcalina la albúmina. Y el hecho de que la albúmina cambie de pH hace que la yema también experimente un cambio de pH influenciado por la albúmina de 6 a 6,5. Y este cambio de pH en la albúmina y en la yema hace que pierda viscosidad y se produzca un mejor movimiento de nutrientes hacia el embrión. Entonces, por eso siempre es mejor que el huevo tenga un periodo de almacenaje para que se produzca lo que se llama el madurado del huevo, que es este cambio en el pH que hace que sea más viscosa la clara y de esta manera la yema, y de esta manera se movilicen mejor los nutrientes hacia el embrión y se maximicen los nacimientos. Y el pH óptimo para iniciar la incubación es entre 8,2 y 8,8. Y para eso tiene que tener mínimo entre 24 y 48 horas almacenado. Entonces un huevo que se coloca a incubar antes de ese periodo es un huevo que no está maduro. No es que no van a hacer nada, van a hacer, pero van a hacer un poquito menos. Por eso siempre es preferible tenerlo almacenado al huevo, para que se produzca el madurado del huevo. ¿Se entendió esta parte? Sí, sí. Sí, sí. ¿Esto lo vieron? ¿Fase 1, fase 2, fase 3? No. Bueno, y a su vez, esto es una curva de postura de una reproductora. ¿Se acuerdan que rompía postura, subía abruptamente la cantidad de huevos, llegaba al pico y ahí bajaba la cantidad de huevos? Entonces, dependiendo de en qué periodo de tiempo está puesto ese huevo, podemos diferenciarlo en fase 1, fase 2 y fase 3 de pota. La fase 1 es desde que rompió postura hasta la semana 35. La fase 2 es de la semana 35 a la semana 45. Y la fase 3 es de la semana 45 a fin de ciclo. O sea, acá tenemos huevos más pequeños, acá tenemos huevos intermedios y acá tenemos huevos más grandes. Sí.
Lo que pasa, esto se relaciona también con el almacenaje del huevo. ¿Por qué? Si estamos en fase 1, dijimos que eran huevos entre las 24 y las 35 semanas. Son huevos más pequeños, de 50 y pico de gramos, y tanto el cascarón es más grueso, es más resistente, y la albúmina más densa también. Entonces, nosotros necesitamos que este huevo esté a mayores periodos de almacenamiento o una temperatura de almacenamiento un poquito mayor, o menor humedad, pueden ayudar a degradar ese albúmen denso y facilitar el desarrollo embrionario. Entonces, los tips para este tipo de huevo puede ser un periodo de almacenamiento un poquito mayor, menor humedad en el cuarto de almacenamiento o mayor temperatura en el cuarto de almacenamiento. Hace que se pierda más fácil el dióxido de carbono y la humedad, y el huevo madure mejor y se degrade un poquito más este albúmen denso. Esos son huevos de fase 1. Después tenemos los de fase 2, estos son los ideales, los de fase 2. Tienen el tamaño perfecto, buena resistencia del cascarón y una albúmina adecuada. Entonces, periodo de almacenaje estándar, 20 grados centígrados, 75% de humedad entre 2 y 4 días. Acá no tengo que hacer nada. En el anterior, un poquito más de temperatura, un poquito menos de humedad y un poquito más de almacenaje. Y en el otro extremo tenemos lo de fase 3, que tenemos huevos más grandes, cascarón más delgado y albúmina acuosa. Entonces, estos huevos no hay que estoquearlos muchos, máximo 2-3 días, o sea, menos de lo normal. Y estos huevos vamos a almacenarlos a menor temperatura y mayor humedad, para evitar la deshidratación. Entonces, según los huevos que a mí me llegan, puede ser la condición diferencial del almacenamiento que voy a tener. Si tengo que almacenar sí o sí mucho un tipo de huevos, siempre voy a tratar de hacerlo en los huevos de fase 1, o sea, del animal más joven. Porque si no voy a castigar mucho los del animal más viejo, los de fase 3. Y esto muestra es el porcentaje de incubabilidad o de nacimientos. Vemos cómo a partir de los 7 días de almacenamiento cae abruptamente la incubabilidad. Entonces, por eso a partir del 7º día, por cada día extra de almacenaje, según el autor, perdemos en promedio un 1% de nacimiento. Por eso vos me habías preguntado hasta cuánto se puede almacenar, y hasta 7 días más o menos va bien. A partir de los 7 días lo podés almacenar, pero vas a perder un 1% de nacimiento por cada día extra a partir de los 7. ¿Se entendió, Juan? Sí, señor. Y esto es lo del cuarto de precalentado. ¿Qué pasa? Yo tengo el huevo que salió a 41 grados, fui bajando, lo llevé a 20 durante 3-4 días y ahora lo tengo que llevar a la incubadora. Pero si de 20 grados lo llevo directamente a la incubadora, que está a 38 y pico, y la incubadora encima está cargada de humedad, si meto algo frío en un lugar caliente con humedad, ¿qué pasa? Se precipita la humedad en ese huevo frío, y tenemos lo que se llaman huevos sudados. Y eso hay que evitarlo, porque afecta la incubabilidad y aumenta la contaminación del huevo. Entonces lo que se hace es tratar de tener un cuarto de precalentado. Es decir, es un cuarto que está entre
la sala de almacenaje de huevo, la sala fría y la incubadora. Y ese cuarto voy a someter los huevos durante 10 horas entre 27 y 30 grados centígrados a 45% de humedad. Se busca llevar la temperatura del huevo más cercana a la de incubación para que al colocarlos a la incubadora no haya ese shock térmico y no precipite la humedad sobre la cáscara del huevo. ¿Vieron incubación con Jorge? No. Todavía no. Bueno, vamos a ver ahora algo de alimentación. ¿Venimos bien o quieren hacer 5 minutos? Por mí, si podemos hacer 5 minutos, sería perfecto. Dale. Son... A ver Y cuánto 20. falta mucho. Quiero ver cuánto falta. Falta 40. 40, 50. Me falta todavía un poco. Bueno, y 20. Y 20, ¿no? Sí. Pues sí, 25 y 30. Dale. 25, 26, 27. Así, Dale, así dale. terminamos a las 8. Dale, dale. ¿Dale? Sí. Bueno, ahí yo dejo prendido igual. Ok. Volvemos a esa hora.
generando un poquito más de violencia, siempre hay de reglas anual, buen volumen para después aportar el tema de siempre lo más cercano de flexibilidad posible y no manipularse tanto con el primer postureo. Fertilizar a los 30 días que tiene buena respuesta en nitrógeno. Pero así claro, generales. Sí, ¿el reglazo de qué? No, de generales de todo, tipo, ¿qué todo es? A ver, las temperaturas. Ah, ok. ¿Qué tal las temperaturas? Más o menos características morfológicas, vegetativas y reproductivas. Sí, bien. Fechas de siembra más o menos son todas las mismas, salvo la avena que la sembras temprano y algunas que te puedes atrasar un poco más. Sí, pero más o menos, vas más arriba, febrero, marzo. Saber cómo, para mí es importante cómo la puedes cagar con una siembra de primavera, el tema de la alfalfa, de que te estés arriba y abajo nada, la temperatura del suelo. Temperatura del suelo es importante. Después, el tema de qué cosas tal vez son más para hacer un rollo y qué cosas son tal vez más para florear, qué cosas son tal vez más para armar un silo que para... Después, bueno, en qué época del año crecen, más o menos los verdeos, tenés una idea, la avena se te apura un poco más, el reglazo intermedio que crece al final, la cebada, el centeno y el trigo y son más o menos parecidos, la cebadilla que cubre la cebadilla invernal. Es que igual mientras hablemos la gramínea, Todo es más o menos lo mismo. Por eso, bueno, excepto los verdeos. ¿Cuándo cambia esto? Esto cambia cuando estás viendo qué mezcla le vas a meter y si conseguís la semilla después en la vida real o no. O sea, ¿qué te conviene más? ¿Cómo está el mercado? ¿Qué categoría tenés? Entonces habíamos visto los alimentos que dábamos en recría y ahora vamos a ver los alimentos que damos en producción. En producción podemos dar prepostura, que era el mismo, no, el otro prepostura es de la semana, desde que arranca la recría hasta el 5% de postura, que se usa pellet cortado con 2.800 kilocalorías de energía metabolizable y 15% de proteína. Después sea un reproductor, que es del 5% hasta la semana 35, con un poquito más de energía y un poco menos de proteína. Y después terminador, que es desde la semana 36 a faena, que la misma energía y un poquito menos de proteína. Pues merma la cantidad de huevo producido. Esos son los 3 alimentos en líneas generales que se puede dar en producción. Habíamos dicho que en producción había que darle una cantidad de gramos al macho, una cantidad de gramos diferente a la hembra y una composición de alimentos diferente al macho y a la hembra. Porque el macho tiene menor requerimientos tanto de proteína y de energía porque no pone huevos, obviamente. Y para eso usábamos la alimentación diferencial, que era que las gallinas comían en un sistema con rejillas excluidoras, que entraba en la cabeza de la gallina, pero no la del macho por el tamaño de la cresta, y el macho comía por altura en comederos canaleta, que comían en puntas de pie, y la gallina no alcanzaba porque era más bajita. Entonces tenemos un alimento de macho y un alimento de la hembra. El alimento de macho tiene otro color para que en el control visual nos aseguremos que al macho le den lo del macho y a la hembra le den lo de la hembra. Porque muchas veces lo de la hembra está en silos más grandes y lo del macho en silos más chiquititos. Entonces los operarios dicen, no, saco todo del grande y le da todo lo del grande al macho y la hembra. Entonces el supervisor, cuando va visualmente, se puede dar cuenta si realmente le está dando el del macho al macho y el de la hembra por el
por el cambio de color. Acá come el macho, comen canaletas, por altura, comen punta de pie y ahí va picoteando y la hembra no le roba. La altura de los comederos tiene que estar la adecuada para que no anden a los altos, ni tampoco les quede demasiado bajo y les pueda robar la hembra. Acá vemos una foto de cómo está comiendo el macho. Siempre el comedero tiene que ir distribuido el alimento lo más parejo posible para que todos coman lo mismo. Y acordemos que en toda la producción era entre 18 y 20 centímetros de frente de ataque por macho. O sea, 20 centímetros así, entra un macho de este lado y un macho de este lado. Algunos errores de manejo. Por ejemplo, esta tolva que pega directamente contra el slat y queda arriba, entonces resta frente de ataque y le queda alto para comer a la hembra. La altura de la tolva era siempre más o menos a la altura del pecho de la hembra, que no toque el suelo ni que esté demasiado alta. Esta está tocando el suelo, ahí a la hembra se le dificulta un poco más comer, tiene que levantar el alimento en contra de la gravedad y a su vez se mancha toda la tolva abajo, tiene que caer a la altura del pecho. Comedero de macho ahí está demasiado alto, entonces andan a los altos y los machos de acá acá comen bien y los de la punta no están comiendo bien porque está muy alto, y si está muy bajo ahí vemos una hembra que está robando porque que está muy bajo el comedero, entonces eso continuamente hay que regularlo. Acá otro error, los machos están subidos arriba del comedero porque la barra esta, que es para evitar que los machos suban, está fallada. Generalmente arriba de la canaleta va una barra con un caño que cuando el macho sube tiene como que girar loco para que pierda estabilidad y caiga. Ahí no estaría funcionando, y encima cuando lleno el comedero y lo levanto hasta arriba de todo, el macho sigue ahí arriba comiendo. Este macho se va a ir de peso y después va a dejar de pisar y se va a transformar en dominante. Acá lo mismo, machos arriba, robando alimento. Acá lo mismo. Acá las tolvas están muy bajas, la hembra se sube a los nidos y roba alimento. Siempre las tolvas tienen que ir lo más alto posible para que no pase esto. Acá lo mismo, una hembra robando alimento desde el nido. Acá una tolva rota, entonces el macho puede meter la cabeza y robar. Siempre la rejilla excluidora tiene que estar en óptimas condiciones. Acá lo mismo, la hembra robando. Este es un sistema de comedero de macho que no se aconseja, que algunas empresas, en vez de utilizar la canaleta tradicional, usa esto, también por altura, pero lo que tiene es que se balancea y se pierde todo este frente de ataque. Y los machos se amontonan a comer de un lado. Entonces este tipo de comedero no se aconseja en el macho, sino que se aconseja la canaleta, porque la canaleta no se balancea. Acá también tenemos una rejilla excluidora rota, y ahí el macho puede entrar, robar y se va de peso. Siempre tiene que estar todo en óptimas condiciones. Bueno, en cuanto a lo que es el gramaje, que es la cantidad de alimento que comían por día, tanto el macho como la hembra, se acuerdan que durante toda la recría, la cantidad de gramaje que les daba, es decir, la cantidad de gramos que comían por día, cambiaba semana a semana. O sea, por ejemplo, toda una semana le daba una determinada cantidad de gramos, tanto el macho como la hembra, pesaba los animales y me fijaba qué peso tenían, lo comparaba con el patrón y dependiendo de si estaba arriba o abajo del estándar o del patrón y de cuánto me aconsejaba la línea genética dar, le iba dando más o menos gramos de lo que me decía la tabla, siempre manteniendo lo que comió la semana anterior, aumentando. Eso se hace durante toda la recría. Y durante producción también se hace lo mismo hasta que la gallina empieza a poner huevo.
cuando la gallina empieza a poner huevo, el gramaje ahora no solamente va a depender del peso, sino de la producción de huevo. Porque tengo que ir acompañando la producción de huevo con alimentos. Entonces, las pesadas se siguen haciendo semanales, al ir comparando el estándar con el real, y a su vez voy a ir viendo la producción de huevo. Entonces, ahora el alimento va a depender de varias cosas. Del peso corporal de los animales y de la cantidad de alimento que venían comiendo los animales, esto igual que en la recría, de la temperatura ambiental, del tiempo de consumo, esto todo igual que la recría, pero va a depender también de la producción de huevo y del peso del huevo. Entran estos factores a jugar. Entonces acá tengo una tablita que, dependiendo del porcentaje de postura, la cantidad de gramos que le tengo que ir tirando. Viéndolo más grande, por ejemplo, al 5% de postura, tengo 130 gramos. Independientemente de esperar una semana para pesarla, si ya llega a 135, volvemos para atrás. Si tengo 5% de postura, está comiendo 130 gramos. Entonces, no tengo que esperar una semana para pesar y ver cuántos gramos le tiro. Si ya llega al 10% de postura, le doy 135 gramos. Si llega al 20% de postura, 140. Y así voy acompañando la postura, y el objetivo es llegar al 70% de postura con el pico de alimento. El pico de alimento es la máxima cantidad de alimento que va a comer el animal por día. Acá son 165 gramos por día. Ahí voy a mantener eso hasta el pico de postura y un poquito más, y después voy a empezar a sacarle alimento. Siempre respetando las pesadas semanales. Y esto es un concepto que se llama masa de huevo. Desde que el ave nació hasta el pico de postura, nunca le saqué alimento. Siempre le mantuve el alimento, se lo aumenté. Pero después del pico de postura, como la cantidad de huevo va a caer, los requerimientos del ave van a caer, y por lo tanto le tengo que sacar alimento, porque si no el ave se me va a engrasar y se me va a ir de peso. Entonces surge el concepto de masa de huevo. ¿Qué es la masa de huevo? Es el peso promedio del huevo multiplicado por el porcentaje de postura. Porque los requerimientos del ave dependen del porcentaje de postura y del peso del huevo. Entonces ahí surge este concepto que es masa de huevo, y hay una nueva curva, que es esta de acá. Que esta curva es el porcentaje de postura, y si el porcentaje de postura me multiplico por el peso de huevo, tengo esta nueva curva, que es la curva de masa de huevo. Y después de que pasa el pico de masa de huevo, que está desfasado unas semanas del pico de postura, ahí empiezan a caer los requerimientos del ave, y por lo tanto empieza a quitar alimento. Entonces, a partir de cuando se quita alimento, a partir de que pasa el pico de masa de huevo. Porque si bien el peso del huevo siempre va aumentando, hasta faena, la cantidad de huevo va disminuyendo, y es el peso que representa, o sea, el peso en ponderación, que representa el porcentaje de postura, llega un momento dado que es mayor al peso del huevo, y por eso esta curva cae. ¿Se entiende eso, no? Sí, te hago una consulta. Entonces, vos para poder tener este peso promedio del huevo, semanalmente o diariamente tenés que ir tomando muestra y pesando como para tener este peso promedio. No, semanalmente. ¿Semanalmente? Ok. Sí. Todos los parámetros son todos semanales. Podés tener el diario también, ¿eh? Ah, sí, pero es un laburo de... No, igual el porcentaje de postura, sí o sí... ¿Es diario? Tenés que tenerlo... lo que graficás es semanal, pero diariamente tenés que saber cuántos huevos pusieron tu granja, lo referís a la cantidad de animales, y tenés
Claro, el igual porcentaje de postura diario. eso se cuenta porque vos tenés que juntar los huevos diariamente. Sí, por eso. Vos tenés la Claro. planilla y tenés Sí, sí, anotado sí. todos los huevos que juntaste. Ok. O sea, sumás lo de Sí, todo sí, el sí, sí, día, sí. lo dividís por la cantidad de animales, tenés el porcentaje de postura diario. Ok. Y de Entonces, todos los diarios, después sale el semanal. y el día de pesaje de huevos se hace aleatorio, se elige un día X y... Sí, en realidad no, se usa con una muestra, lo podés hacer todos los días, porque no tardás más de 5 minutos. Agarrás, ponele 5 maples o Claro, 10 maples, los pesás, los dividís por la cantidad de claro. huevos que tiene el maple y le restás el peso del maple, y listo. Ok, Y podés tener un dato diario también. Pero ok, el que se grafica ahí es el semanal. ok, Y el que tomás en cuenta para sacar el alimento es el promedio semanal. ok. Gracias. No, de nada. Y entonces, perdón, la masa de huevo te sirve para saber cuando el punto en el que tenés que disminuir el alimento, Sí, tenés que empezar a disminuir el alimento. sí. Los requerimientos máximos del ave coinciden con el pico de masa de huevo. Cuando baja el pico de masa de huevo, disminuyen los requerimientos del ave, por lo tanto tenés que ir sacando el alimento. ¿Y cómo le quito alimento? La gallina tiene que seguir aumentando de peso post pico hasta faena entre 15 y 20 gramos por semana. Eso es lo normal. Y la reducción en la cantidad de alimento va a ser entre 10 y 12% de la ración entre la masa de huevo y el fin de producción. Generalmente el pico de masa de huevo se da a los 33 semanas, 34 semanas. Entonces a partir de ahí hasta el fin de producción, que todavía quedan 30 semanas más de producción, hay que sacarle entre 10 y el 12%. Generalmente es el 5% las primeras 10 semanas, después del pico de alimento, y el resto a faena. Y acá tenemos una tablita que me ayuda a guiarme en la quita de alimento. Pero generalmente es, al principio se quita, por ejemplo, 1 gramo por semana. Digo que comían 165, no sé, en la semana 33. Si pasó el pico de masa de huevo en la 34, le quito 1 gramo. En la 35 le quito 1 gramo. Si se va de peso mucho y el porcentaje de postura no acompaña, le puedo sacar 2 gramos por semana. Eso durante las primeras 10 semanas. Y después ya se saca 1 gramo cada 2 semanas o cada 3 semanas. Eso es más o menos en la práctica lo que se hace. Pero ahí, bueno, ahí hay una tablita que ayuda a tomar la decisión de cuándo quitar los gramos. Por ejemplo, si tenemos un lote que viene por arriba del estándar en postura y el peso de la gallina tiende a caer y el peso del huevo va por debajo del estándar, no le voy a sacar gramos, la voy a esperar. Entonces, en vez de sacarle gramos una vez por semana, no le saco nada una semana, la otra me fijo, capaz que no le saco nada y la tercera le saco. O sea, no es matemático, es biológico y tengo que ir viendo cada caso. Y si tengo este caso que la producción de huevo va menor al estándar y la gallina tiende a aumentar de peso más del estándar, en vez de sacarle 1 gramo por semana, le saco 2 por semana. Y así voy viendo de cómo hacerlo. Entonces, conclusión de esto del gramaje, desde que la pollita nace hasta que rompe postura, los incrementos semanales son por peso. Después, desde que rompe postura hasta el pico de postura, va a recibir incrementos cada 2-3 días según la postura, y luego de la masa de huevo hasta faena se va a retirar gramaje de a 1 gramo, el 5% de las primeras 10 semanas y el resto hasta faena. Y ahí tenemos un gráfico de cómo se fue aumentando la cantidad de gramos y cómo
después se fue disminuyendo esta faena. Y como conclusión y terminamos, una línea, por ejemplo, de abuelos produce de la línea hembra 127 bebés por hembra. Esto el 50% es hembra y el 50% se descarta. Entonces son 63% de reproductoras, las que voy a mandar como madres. Estas producen 148 bebés por hembra, me da 9.324 parrilleros por cada abuela, a 2 kilos de peso en faena, por cada abuela obtengo 23.000 kilos de carne. Entonces vemos cómo es exponencial y es extremadamente importante cuidar a los reproductores y a los abuelos, porque de ahí depende el negocio entero de la empresa, ¿no? Bueno, y esto lo vimos la vez pasada, como conclusión, llegan las abuelas al país como pollitos bebés de un día, se recrían, se transforman en animales adultos, ponen huevo, este huevo se transforma en incubable, se incuba y nacen los reproductores. Estos reproductores se recrían, llegan a tamaño adulto, ponen huevo, el huevo se incuba y nacen los parrilleros se engordan, llegan a peso de faena y obtenemos el pollo que vemos en los supermercados. Esa es la cadena avícola de carne que estuvimos viendo estos días. Bueno, y con eso terminaríamos la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda o lo que sea. Por ahora no, quedó bastante claro. Bueno, ahí ya les mandé a Miriam y a Carolina los PDF de las presentaciones. A vos te lo mandé, Juan, pero me rebotó. Después fíjate si me pasas otro mail, te lo mando a otro lado. Y Carolina, yo no sé, vos estás cursando... Yo estoy cursando como oyente. Ah, entonces los parcelitos, y eso no hace falta. En teoría no. Jorge me dijo que los no, haga. porque hoy... Jorge me dijo que los haga igual, pero... en teoría no. Pero igual, nada, los voy a seguir haciendo cada vez que vaya presencial. Ok, porque hoy le di uno a Miriam, pero bueno, vos justo como no estabas, Claro. no te lo di. Sí. Dale, bueno. Bueno, queda acá. Después, Juan, te encargo eso, que me mandes un mail y te mando las clases y las grabaciones. Listo. ¿Estamos? Buenísimo. Dale, ¿alguna consulta vos o estamos bien? No, así que la línea de abuelos viene de afuera. Sí, todo eso lo vimos en las primeras clases. Se importan como